¿Qué tal, mi hermano de la red de fuego? Dios te bendice. Hoy vamos a empezar a hablar de lo que yo te había estado comentando, la Pascua. La Pascua en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer una serie de videos para que podamos entender cuál es el origen de la Pascua, cómo se cumple para nosotros cristianos en el Nuevo Testamento. Pero tienes que conocer el origen, tienes que conocer la raíz de dónde proviene esta fiesta. Es una celebración, es una fiesta. Dice que es fiesta solemne. ¿Sí? Una fiesta solemne que queda establecida por Dios, pero esa fiesta que fue, o esa celebración, esa conmemoración física, natural, que experimentó el pueblo hebreo, se cumple en lo espiritual en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo, pero hay que empezar a entender de dónde viene. Te voy a dar una serie de palabras y te voy a dar las definiciones para que tú las empieces a comprender. Yo te pido que leas tu Biblia, agárrate tu Biblia y empieza a leer el capítulo 12 de Éxodo, capítulo 13 y capítulo 14. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo significa salida y es el segundo libro de las Escrituras. ¿De acuerdo? Bien, te voy a narrar, te lo voy a describir, te lo voy a ir narrando y después vamos a leer los versículos. ¿De acuerdo? El pueblo del Señor es esclavizado durante más de 400 años en Egipto, 430 años para ser exactos, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Bien, y el pueblo clamaba, pedía un libertador, le pedía al Señor que los hiciera libres. Ellos conocían al Señor y pedían ser libres, le clamaban al Dios verdadero, al Dios único, al Dios de dioses, Rey de reyes. Ellos le clamaban al Señor y Dios escucha el clamor y levanta o establece a una persona para que de su mano, de esa persona, con la orden de Dios y con el respaldo de Dios, sacara a su pueblo de esa cautividad. Ese libertador en el Antiguo Testamento es Moisés. Bien, Moisés es levantado, restaurado y es edificado por el Señor para hacer ese trabajo. Entonces entendemos que más de 400 años son esclavos. Ellos claman y Dios escucha su clamor. Y le da unas órdenes, una serie de órdenes a Moisés para que vaya y enfrente a Faraón. Yo te pido que empieces a visualizar cómo todos estos acontecimientos que fueron naturales y que son narrados textualmente en la Biblia, que tú los empieces a ver cómo se van cumpliendo en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene la narración y así como es la narración, así aconteció y así ocurrió. Y todo eso se cumple en el Nuevo Testamento en una manera espiritual. Pero ahí ya tienes que empezar a hacer uso del Espíritu de Dios para que te revele. Mucha gente en la Iglesia de Cristo participa de la cena y no sabe qué es la cena del Señor. En otras religiones o en otros cultos le llaman Eucaristía, le llaman de algunas otras formas, pero no saben lo que significa, no saben cuál es el origen, cuál es el significado de eso, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Piensan que son inventos del hombre, piensan que el hombre los puso y entonces ya lo están haciendo, pero no tienen el conocimiento, la revelación de que primeramente fue una celebración de Dios. Te voy a explicar primeramente lo que significa la palabra Pascua. Éxodo capítulo 12 dice, así como tal, la Pascua. Te voy a leer lo que significa la palabra Pascua. Sí, ahorita en cuanto lleguemos a la palabra Pascua, nos vamos a detener. Bien, Éxodo capítulo 12 dice aquí, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Pausa aquí. Entonces, número 1, le dice Dios a Moisés que ese mes, en cuanto el mes que Dios los iba a sacar, iba a ser el primer mes, iba a ser un inicio, un comienzo. Entonces, imagínate, Dios dice, ya van a salir de aquí, pero de aquí en adelante va a haber un nuevo ciclo, va a haber algo nuevo, ya eso viejo debe de quedar atrás. Hoy va a ser el inicio, este mes será el inicio de todos los meses. ¿Por qué? Porque iba a venir algo nuevo. Se iba a terminar esos 430 años de esclavitud e iban a empezar a vivir una vida nueva. Entonces empiézatelo a visualizar cómo se cumple en Cristo. Bien, versículo número 3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo,
En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Bien, voy a hacer pausa otra vez. Dios le da la orden a Moisés y dice, van a tomar el día 10 un cordero. Y da unas indicaciones, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Dice, sin defecto, macho de 1 año. Y entonces empieza a ver sin defecto. ¿Qué te imaginas? O cómo lo empiezas a visualizar en el Nuevo Testamento. Un cordero, dice, un animal sin defecto, joven, era un joven, macho de 1 año, sin mancha, bonito, limpio. ¿Te acuerdas que hablamos de la palabra santo? Entonces era un animal limpio, era un animal sin mancha. Versículo número 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo inmolarán. ¿Qué significa la palabra inmolar? Sacrificar. Lo iban a sacrificar toda la congregación entre las 2 tardes. 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Lo del versículo 7 ya lo vimos, hasta lo explicamos en un video, cómo Dios le da la orden a Moisés para que todo el pueblo lo haga, que de esa sangre, de ese cordero, la pusieran en sus postes, en su puerta. ¿Para qué? Para la obra poderosa que iba a hacer el Señor. Dios le da una orden a Moisés y Dios va y Moisés enfrenta a Faraón. Y Faraón no quiere dejar ir al pueblo. Dice Dios que él endurecerá el pueblo al corazón de Faraón para glorificar su nombre. Entonces Moisés lo tiene que enfrentar y le va mandando plagas, plaga tras plaga, 10 plagas, hasta la salida, que se cumple la 10ª, la salida del pueblo, iba a ser el cumplimiento de la última plaga. Y para eso Dios también dio la orden de la sangre. Dice versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Entonces aquí te narra la indicación, cómo lo iban a hacer, qué días, cómo iba a ser el animalito, hasta cómo lo iban a comer. Dice, parados, ceñidos, con el calzado en sus pies, no en una comodidad, sino listos para salir. Listos porque el Señor dijo, ya te voy a libertar, ya van a salir, tienen que estar listos, dice el Señor. Todo este ritual, todo lo que ahora que se convirtió ya en una celebración, en ese momento fue un ritual, una ordenanza que Dios les dio, se llama la Pascua. Pascua, vamos a ver qué quiere decir en el hebreo, que es el original de esta palabra. Dice así, Pesach. Y Pesach, nos dice la palabra. Nos dice la palabra, ¿qué quiere decir? Brincar, la palabra Pasach quiere decir brincar, es decir, saltar encima o librar, dice la palabra de Dios en el original, en el hebreo. Entonces, salir, brincar, nos está diciendo saltar encima. Entonces, la Pascua es librar. Dios les dio una conmemoración, les dio una orden para que a partir de esa fecha celebraran, o mediante esa fiesta, iban a estar conmemorando la salida, el que hayan sido librados de esa esclavitud. Bien, versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios
en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Fíjate, aquí dice el Señor, yo ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Entonces nos está hablando que primeramente el pueblo en Egipto estaba corrompido. Como todo el pueblo, como todo ese pueblo egipcio estaba corrompido por estos dioses. Dice aquí todos los dioses de Egipto. Había muchos dioses en esa cultura y el pueblo del Señor estaba metido ahí, pero estaban clamándole al Dios verdadero. Actualmente yo te puedo preguntar cuántos dioses conoces, o cuántas diosas conoces, o cuántos que se disfrazan o que disfrazan las cosas de Dios, las disfrazan con otros dioses y te dicen pídele a este, pídele al otro. Estás en Egipto. Mucha gente está en Egipto porque está pidiéndole a muchos dioses, no al Dios verdadero, no al Dios de la gloria, no al Rey de Reyes. Entonces empieza a ver lo que representa Egipto. Egipto representa la esclavitud. Egipto representa todas esas malas costumbres. Bien, dice el Señor que Él iba a ejecutar ese juicio de esa última plaga, que iban a morir todos esos primogénitos. Dice, y la sangre, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces aquí Dios está advirtiendo, dice, yo voy a ir y voy a ejecutar y voy a matar, pero aquellos que hayan obedecido, que es el pueblo de Dios en este caso, en esta narración, todos aquellos que todos aquellos que obedecieron el mandato de Dios mediante la mano de Moisés, todo el pueblo que hizo, puso la sangre de ese cordero en la puerta de su casa. Y cuando dice aquí el Señor, y yo pasaré y voy a ir de largo, no voy a entrar a tu casa, irá muerte, irá mortandad, y no tocará, no entrará a tu casa. Ahora empieza a visualizar en esta actualidad. Imagínate que viene el Señor con una plaga, con esa última plaga que se llama ahora coronavirus. Imagínate. Y que viene muerte. ¿Te acuerdas lo que hicimos con la mochila de supervivencia? Los elementos que teníamos en ese video. Pasa la muerte. Y tú, por la obediencia y con el conocimiento ahora en Cristo Jesús, haces esta misma marca y declaraste esa sangre en tu puerta para que no entre la muerte. Así lo hizo el pueblo del Señor. Dice versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. A partir de esa fecha, dice, estará en memoria y lo vas a celebrar como una fiesta, como una fiesta, como una fiesta. Dios, nuestro Dios es Dios de fiestas, que le gustan las celebraciones. Bien, y dice perpetuamente lo celebraréis, o sea, para siempre. Entonces, vas a decir, bueno, pues yo nunca he comido el carnero, las hierbas amargas, entonces no lo estoy haciendo. Porque si aquí dice perpetuamente, pero no lo haces, tienes que entender el cumplimiento y la revelación. Y cómo nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir todas estas emblemas, de tal forma que se sigue celebrando. Y se va a seguir celebrando hasta que venga el Señor Jesucristo. Se va a seguir celebrando hasta que seamos llevados con Él a su presencia. Bien, versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Aquí empieza a dar Dios las indicaciones para celebrar la fiesta. Dice que panes sin levadura. La levadura es un emblema del pecado. Y aquí nos está diciendo panes sin levadura. ¿Qué quiere decir? Que se tenían que santificar, que tenían que consagrarse durante esos 7 días para la conmemoración. No tenían que estar en pecado. Si tú lees en el Nuevo Testamento, la levadura representa el pecado. Por eso, de la forma en la que fuimos guiados por Dios para impartir estas enseñanzas, es que primero el pueblo entendiera la santificación, para que pueda conmemorar esta fiesta santos, apartados, sin esos panes, sin esa levadura. Entonces, no puede ser que tú estés festejando algo del Señor y que sigas viviendo la misma vida. Bien, versículo
16 dice, el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Es una fiesta también. Entonces también Dios te está diciendo que una fiesta, el no comer, el alejarte del pecado, es una fiesta para Dios. Es una celebración, es una fiesta. Entonces nos habla de la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Dice que va a ser una convocación. O sea, va a llamar a todos, a todo su pueblo, a que se alejen del pecado. Ahora empieza a visualizarlo en el tiempo actual, Dios te está llamando y te está apartando de tu casa y te está sacando de todos los lugares, aún hasta de la propia iglesia, porque mucha gente no ha valorado el poder de la iglesia. Mucha gente que sirve en la iglesia no ha valorado el trabajo que está haciendo de parte de Dios. Y mucha gente que hay que de plano ni siquiera se reúne. Bien, entonces Dios te está celebrando, te está apartando para que festejes esta fiesta, para que te apartes del pecado, para que te consagres, para que te metas en tu campamento, en tu casa, y empieces a santificar tu corazón. Versículo 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes que santificarte. Vas a participar en la Pascua del Señor, pero no puedes seguir viviendo igual. No puedes seguir viviendo en el pecado. 20. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. ¿En dónde te acaban de mandar? ¿A dónde te acaban de mandar? A que te quedes en tu casa y que no salgas. Bien, dice 23. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. El pueblo dio gracias, se humilló delante del Señor por esta obra tan poderosa. Dice también que lo sacó con mano poderosa. Con mano poderosa lo sacó de Egipto, pero mandó hacer esta celebración para que después se cumpliera en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y para que ahora ese pueblo natural que el Señor tenía, ese pueblo de Israel, pueblo hebreo, se cumple ahora en nosotros, en Jesucristo, como esa Israel espiritual que ahora somos nosotros. Entonces se empieza a visualizar cómo Dios da esas órdenes, cómo dice que va a pasar el heridor, que va a pasar, y dice que iba a mandar el juicio contra los egipcios. Visualiza esto, imagina y piensa en esto. Mucha gente está refugiada actualmente en su dinero. Cree que porque tiene mucha comida, agua y dinero en su casa, no le va a tocar la muerte. Pero yo te invito investiga cuánta gente famosa ya se ha muerto de esta enfermedad. Cuánta gente famosa e importante, aún mandatarios, están enfermos. ¿Qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con el poder? No les ayudó. Reflexiona y piensa en eso. Dice el Señor que iba a mandar. Entonces empieza a pensar en esto. Viene un virus, viene una enfermedad, viene la muerte, y empieza a andar por todo Egipto. Egipto ahora representa el mundo, representa todo lo que no es de Dios.
ya no nada más una tierra, un país o una nación, sino empieza a representar todo lo que te rodea, que no es de parte de Dios. Bien, vamos a terminar. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Puntualmente. Dice que los hijos, que el pueblo del Señor lo hizo puntualmente. No se brincó nada. No lo hizo a su manera. Lo hizo como Dios lo ordenó. Ahora piensa, ¿festejas la Pascua a la manera del Señor o al ritual que el hombre te ha enseñado? Si participas en alguna otra religión, llámese como se llame, ¿lo haces como Dios lo ordenó o como lo reinventaron a su manera? Empieza a pensar en eso. Y si el Espíritu de Dios, si verdaderamente ya estás en Cristo, vas a entender que no la estás celebrando bien. ¿De acuerdo? Bien, vamos a seguir con esta enseñanza de la Pascua. Sigue leyendo Éxodo, vuelve a leer Éxodo 12, Éxodo 13 y Éxodo 14. Pero principalmente empieza a comprender cómo Dios dio esta fiesta, cómo Dios estableció un animalito para esa celebración y cómo todo eso se va cumpliendo. Da un cordero sin mancha para que por esa sangre, cuando viniera la muerte, no los tocara. Entonces la sangre de ese cordero, la sangre de ese animal tenía un poder. La sangre de ese animal en el Antiguo Testamento tenía un poder, tenía el poder de librar al pueblo de la muerte. Empieza a visualizar cómo se cumple. La sangre de ese animal era una señal y era una marca para que cuando Dios estableciera los juicios, pasara de largo. Velo ahora cómo se empieza a cumplir. Que esa sangre, que es ahora nuestro Señor Jesucristo, viene el juicio, viene la muerte, viene el coronavirus, viene la plaga, la persecución, y los que tengan esa sangre encima, en la muerte y el heridor, pasará de largo. Pero Dios quiere que te apartes, que lo hagas en tu casa, en este tiempo, que reflexiones y que te santifiques. Nos vemos en el siguiente video para hablar de la Pascua. Dios te bendice. Chao.